Hola, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro tercer video de este módulo de estrategias de financiación. Y es básicamente imposible hablar de financiamiento si no entendemos lo que son las tasas de interés. Así que en este espacio vamos a ver la aplicación de las tasas de interés, cuáles son las tasas básicas de su clasificación y básicamente qué hacemos con ellas y cómo las movemos para encontrar la equivalencia de las tasas. Eso es importante porque recordemos que la tasa de interés es básicamente uno de los tres aspectos que mueven una obligación financiera, ¿cierto? Uno es la tasa y la que vamos a trabajar, otro tiene que ver con el plazo, ¿cierto? Y otro tiene que ver con el capital. Así que la tasa de interés es un factor fundamental porque es un comparador por excelencia dentro del mercado. Lo que sucede es que podemos encontrarnos que el banco A nos dice, le voy a prestar a una tasa de interés del 13% efectiva anual, y el banco B me puede decir, le voy a prestar una tasa del 0.85% mes vencido. Y al final no sabemos qué estamos hablando si no reconocemos la equivalencia de la tasa de interés. Y lo que buscamos acá es entender cómo cogemos ese 13% efectivo anual y lo convertimos en mes vencido para poderlo comparar con el 0.85%, o cómo tomamos el 0.85% y lo convertimos en analizado para poder compararlo con el 13%. Ese es el objetivo básicamente de este espacio. Así que haremos básicamente también una serie de cálculos sencillos en Excel para que todos veamos cómo funciona y para que podamos entender la modificación de la tasa de interés y cómo básicamente están estructuradas. Muy bien, dicho esto, hablemos primero de los tres tipos de tasas que podemos encontrar dentro del mercado en su clasificación base. La primera es efectiva. La tasa efectiva es aquella tasa de la cual estamos acostumbrados a expresar en términos anuales. Es la tasa por excelencia en términos anuales. Así que es normal que hablemos de la expresión efectiva anual, porque es la tasa expresada en términos anuales en su generalidad. Ahora, de aquí se deriva una tasa adicional que es la tasa periódica. La tasa periódica tiene una estructura similar a la tasa efectiva, pero está precisamente expresada en periodos diferentes al año, que suelen ser de hecho menores a un año, porque cuando son periodos mayores a un año se trabaja anual y se juega con la función del tiempo. En este caso estamos hablando de periodos menores a un año. Y luego encontramos la tasa nominal, que es una expresión anualizada de las tasas periódicas. De esta manera es que las tres tasas de interés están relacionadas entre sí, ya que la expresión de la efectiva en términos periódicos es una expresión similar, solo que no en términos anuales, y que la expresión nominal es la anualización de una función periódica. Así que vamos a ir hablando un poco de estas tres para ir entendiendo básicamente a partir de dónde modificamos nuestra expresión. Bien, ahora, luego posteriormente hablaremos de tasas vencidas y anticipadas, pero por lo pronto quedemos con la estructura de las efectivas, las periódicas y las nominales. Y arranquemos hablando de la primera, que es la efectiva. Es por excelencia, les decía, la anualización de la tasa de interés. Así que a partir de aquí voy a tomar un ejemplo matemático para que sea más sencillo que podamos visualizar precisamente el cambio del ejercicio. Muy bien. Supongamos entonces que tenemos una tasa efectiva anual, que para este caso la tomaremos sobre un 14%. Este 14% efectivo anual lo que me está referenciando es cuál es el costo financiero en términos de año que tendría para este producto de financiación. Y a partir de ahí entonces lo que vamos a tener expresado es cómo podemos directamente relacionar esta tasa efectiva en términos periódicos. Para eso hay una fórmula sencilla, que es básicamente la misma estructura que manejamos en el concepto del valor del dinero en el tiempo. Y para los que no lo recuerdan, les reitero que el valor del dinero en el tiempo, o el famoso BDT, expresa esto en función, ¿cierto? Expresa esto en función
de tres variables. Son tiempo, que es tasa, y que es monto, ¿cierto? El valor del dinero en el tiempo está expresado en tasa, en tiempo y en monto, entendiendo la tasa como un factor de interés que llamamos I o R y el monto como un valor de capital que llamamos K. Esa es la función específica del BDT y por esa razón es que se estipulan esos tres conceptos, esos tres argumentos para determinar el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, hoy en periodo cero o en el presente, tengo un valor de $100, el valor futuro de esos $100 van a depender de la tasa y de el plazo. De tal manera que si suponemos una tasa del 12% anual a un plazo de un año, lo que estoy diciendo es que el valor futuro de ese valor presente va a ser igual al capital multiplicado por 1 más la tasa de interés y esto elevado al plazo. De tal forma que lo que estamos diciendo es que 100 pesos o $100, perdón, a hoy significan $112 dentro de un año, a partir del 12% en términos anuales, ¿cierto? De tal forma que si yo llevo esta expresión de un año a 2 años, veremos que el valor ya cambia de 112 a 125.4 y que si de igual manera, manteniendo el año de plazo, cambia una tasa del 15%, pues el valor futuro cambiará de 112 a 115. Todo básicamente porque el dinero cambia en función de la tasa de interés y de el plazo mismo que estoy llevando a futuro. Lo cual es importante porque es el mismo concepto que me ayuda a entender el movimiento de la tasa de interés. Exactamente igual. Solo que en este caso estoy llevando no capital, sino que estoy llevando una rentabilidad, un rendimiento llamado tasa de interés. A partir de ahí, y con esto en mente, lo que vamos a poder llegar a deducir es la primera de las conversiones. ¿Cómo logramos tomar una tasa efectiva y convertirla a periódica? Así que para esto tomaremos el concepto del valor del dinero en el tiempo y hablaremos entonces que para ir de una tasa anual a periódica, lo que haremos es tomar la tasa de interés, 1 más la tasa, y elevarla a la n, al periodo, ¿cierto? Ahora, el punto específico está en el periodo. ¿Dónde tomamos el periodo? Fíjense algo importante. Como estamos hablando de factores de tasa de interés, le sumamos ese concepto de 1, o esa unidad precisamente para poder llevar la tasa a un periodo posterior, pero como se lo sumamos inicialmente, también se lo vamos a restar al final. Por ende tenemos 1 más la tasa de interés anualizada elevada a la n menos 1. Ahora, hablemos precisamente de ese factor de n, porque el n es la periodicidad. Ese n que estamos trayendo aquí a colación es la periodicidad. Y la periodicidad se expresa en la cantidad de periodos que existen dentro de un año. Quiere decir entonces que en términos de periodicidad, la periodicidad para una tasa mensual y la periodicidad para la tasa mensual, la periodicidad es de 12, porque tenemos 12 periodos mensuales en el año. Para la trimestral tenemos un 4, porque son 4 trimestres en el año. Para una semestral tenemos 2, porque son 2 semestres, y así sucesivamente. Si fuera bimestral, serían 6. Si fueran cuatrimestral, serían 3, ¿cierto? Porque hay 3 periodos de 4 meses en el año. Siempre expresado en cantidad de periodos por año. Esa periodicidad es vital para poder entender el comportamiento de la tasa. Ahora, primer concepto, periodicidad. Segundo concepto, ¿de dónde a dónde vamos? ¿Cierto? Explico. Si tengo una tasa anualizada y la quiero llevar a una tasa periódica,
estoy yendo de un periodo mayor, que es el año, a un periodo más pequeño, que es básicamente el mes, el trimestre, el semestre, el trimestre, ¿de acuerdo? Y en ese orden de ideas entonces estoy yendo de una mayor tasa a una menor tasa. ¿Por qué es importante ver esto? Porque cambia directamente el concepto de cómo manejamos ese factor de n. Porque cuando n va de la anual a la periódica, entonces lo que hacemos es trabajar no con n, sino con 1 sobre n. De tal manera que si yo estoy llevando una tasa anual a una tasa mensual, sería 1 sobre 12. Eso quiere decir 0.083 años. Que si es a trimestral, tendríamos entonces 0.25 años, que si es semestral tendríamos 0.5 años, bimestral 0.17 años, lo que nos faltaría serían 0.33 años. Fíjense que esto es el n expresado en años. Y por eso es importante tener en cuenta de dónde a dónde estoy yendo, porque en este caso estoy yendo de la tasa anualizada a una tasa más baja. Así que debo expresar n en ese proceso en años para poder tener en cuenta el periodo, pero en la expresión correcta, es decir, en términos anuales. Teniendo eso muy claro, vamos a poder empezar un poco a jugar con este movimiento de tasa, porque lo que estamos diciendo entonces es que si la tasa efectiva anual es del 14%, la tasa mensual va a ser igual a lo que hemos visto, a 1 más la tasa de interés. La tasa es el 14% anualizado. Y esto dividido en 1 sobre n. Ese 1 sobre n es 1 sobre 12, porque estoy hablando de la tasa mensual. Y a toda esta operación le restamos 1 para quitarle el factor y nos daría entonces una tasa del 1.10%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estamos empezando a expresar con esto? Que el 14% efectivo anual es equivalente al 1.10% mensual. Ahora, efectivamente yo puedo llevar esto a otros periodos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hablo de la trimestral? Y alguien podría decir, bueno, pues si la mensual es 1.10, la trimestral saldría de coger 1.10 y multiplicarla por 3. Y la respuesta es no. Eso sería un grave error, porque las tasas de interés no se pueden trabajar de manera directa, desconociendo el factor de tiempo. El crecimiento del tiempo no es lineal, el crecimiento en el tiempo es exponencial. Así que esto de multiplicar por 3 no para hablar de tasas periódicas. Luego miraremos que sí se puede usar para hablar de tasas nominales, pero no para hablar de tasas periódicas. Les voy a quitar este trimestral y vamos a mirarlo cómo lo construimos nuevamente. Vamos a llegar a este resultado de dos maneras, para que también veamos un poco la inversión en el cálculo. Primero, la que ya hemos visto. 1 más la tasa del 14% elevado a la 1 sobre n. Ahora, ¿cuántos trimestres tenemos en el año? 4. Así que lo elevo a la 1 sobre 4. Le restamos 1. Tenemos entonces que la tasa trimestral es del 3.33%. Recuerden que multiplicando el 1.10 por 3 nos da 3.30, ¿cierto? Aquí nos da 3.33. Estamos teniendo en cuenta que sí hay diferencias. De pronto alguien dirá, no son muchas. Evidentemente no hay mucha diferencia en la expresión trimestral a la nominal trimestral, que ya hablaremos ahora más adelante, pero hay diferencias y hay que tenerlas en cuenta porque no es igual el 3.3% al 3.33%. ¿De acuerdo? Ahora, aquí llegamos a partir de la tasa anualizada, es decir, 1 más el 14% elevado a la 1/4 menos 1. Pero podemos llegar también a partir de la mensual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haremos exactamente lo igual, lo mismo, 1 más la tasa. Ahora, ¿qué tasa voy a tomar? No la anual, sino la mensual. 1 más 1.10%. Y eso lo vamos a elevar. Ahora, ¿a cuánto lo vamos a elevar? Fíjense que aquí cambia el concepto.
Ya no voy a ir de la anual, que es la más grande, a la trimestral, que es más pequeña en periodo, sino que voy a ir de la mensual, que es más pequeña, a la trimestral, que es más grande. Así que voy a ir de una tasa más pequeñita en periodo a una más grande en periodo. Ya no elevo a la 1 sobre n, elevo a la n. Y la n es cuántos meses hay dentro del trimestre. La respuesta es 3. Así que tengo 1 más el 1.10% elevado a la 3 menos 1. Y esto me daría el mismo 3,33. Fíjense que hemos llegado al mismo resultado de dos maneras diferentes. Esto es lo que conocemos nosotros como equivalencia de tasas. Es decir, es exactamente igual a hablar del 14% efectivo anual, a hablar del 1.10% mensual, a hablar del 3.33% trimestral. Las tres tasas son equivalentes. ¿Son lo mismo? No, porque están expresadas en periodos distintos, pero sí son equivalentes. Es decir, es lo mismo el 14% anual al 1.10% mensual. Sí estamos hablando de la misma tasa de interés, solo que está expresada en términos distintos en tiempo. Por último, hagámoslo con los semestrales. Para el semestral vamos a hacer los tres posibles caminos a partir de la información que tenemos. Entonces, 1 más el 14%, ¿cierto? Elevado a la 1 sobre 2, porque son 2 semestres en el año. Y esto, menos 1. Y me daría un 6.77%. Voy a hacerlo ahora a partir de la mensual. 1 más el 1.10% elevado a la cantidad de meses que hay en el semestre, o sea, 6 menos 1, y me da el 6.77%. Pero además, para terminar de confirmarlo, lo haremos a partir de la trimestral, el 3.33. 1 más 3.33% elevado, en este caso, ¿cuántos trimestres hay en un semestre? 2, ¿no? Una vez más, 6.77%. Otra forma de confirmar que son tasas equivalentes. Estamos hablando de lo mismo, solo que expresado en términos distintos. Lo que estamos haciendo acá es bien importante, repito, porque nos ayuda entonces a poder comparar las tasas de manera más fácil. Si un banco me dice, le voy a dar el 14% efectivo anual, yo ya sé qué significa esto en términos mensuales, trimestrales y semestrales, lo cual quiere decir que si el banco B me dice, yo le voy a prestar al 1.15% mes vencido, ya sé, con mi punto de comparación, que este 14% anual es más económico porque es el 1.10, no el 1.15. Es una manera de manejar tasas muy importante, de hecho, para poder reconocer el valor real del dinero en el tiempo y a partir de ahí poder tomar decisiones de financiamiento.